Hermosos míos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente Consuelo Vergara con todos ustedes y hoy quiero contarles algo que sé que les va a interesar. Es un tema súper chévere y es el envejecimiento. A todos nos interesa, sobre todo a nosotras las mujeres que somos un poquito vanidosas. El envejecimiento va muy relacionado con la gestión de nuestras emociones y les voy a decir por qué. Nosotros estamos constituidos por células. Nuestras células tienen un núcleo. En ese núcleo hay cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Son esas partículas que son las encargadas de la transmisión genética de los padres hacia los hijos. Eso hacen los cromosomas. Los cromosomas tienen una estructura. Tienen unas terminales y en esas terminales son llamadas telómeros. Los telómeros están directamente relacionados con el envejecimiento. ¿Por qué? Cuando el telómero se acorta, la célula tiende a envejecerse y no ayuda a que la célula se pueda dividir. Contribuyendo esto de esta manera a que vayamos a envejecer o estemos envejeciendo. Pero cuando el telómero se alarga, ayuda a que la célula siga el proceso de mitosis y se pueda hacer la división celular. Por eso es que dicen que los telómeros están directamente relacionados con el envejecimiento, de acuerdo a muchísimos estudios científicos que ya se han hecho con respecto al tema. Ahora, ¿por qué las emociones están directamente relacionadas con estos telómeros? Porque nosotros como seres humanos tenemos reacciones innatas y naturales de las que ya les he hablado. La ira, el enojo, la tristeza, son reacciones que nosotros tenemos frente a situaciones, sean internas, es decir, las que pensamos, o situaciones externas, en donde en nosotros genera una reacción de acuerdo a la emoción y que esta reacción va a hacer que se produzca en nosotros una serie de hormonas. Es, por ejemplo, cuando sentimos, por ejemplo, ira. Al momento de sentir ira, inmediatamente las glándulas suprarrenales se activan y se produce la hormona del cortisol y la adrenalina. Así también se activa cuando tenemos reacción con la emoción del miedo. Una vez al sobreproducirse estas hormonas, estas van a circular en todo nuestro organismo. En todo nuestro organismo hay receptor para estas hormonas. Y de esta manera se van a empezar a realizar una serie de cambios en todo nuestro organismo. Y el cortisol actúa recortando los telómeros y de esta manera, una vez el telómero esté corto, no va a ayudar a que nosotros podamos prolongar la juventud o retardar el envejecimiento. Por el contrario, se acorta el telómero y nosotros vamos a envejecer con mucha más rapidez a que cuando gestionamos adecuadamente nuestras emociones y solamente le damos el paso, valga la redundancia, pasajero por nuestro organismo a ese cortisol. Cuando sobreabunda el cortisol en nosotros, nos intoxicamos de cortisol y este cortisol va a producir una cantidad de cambios en nuestro organismo, empezando por cada uno de nuestros órganos. Es así como, por ejemplo, en los cromosomas, en esas terminaciones nerviosas que son, en esas terminaciones de cromosomas que son los telómeros, los va a cortar, ayudando a que la célula envejezca y no pueda dividirse. Aparte de eso, el cortisol ayuda a que aumente el azúcar en sangre, aumenta a que llegue a nuestro cerebro y haya muy probablemente pérdida de memoria transitoria, que se nos olviden las cosas o que estemos tan alerta que no podamos dormir, y es cuando viene el insomnio. A nivel gastrointestinal es cuando viene la gastritis, la colitis, en fin, una serie de situaciones que se pueden presentar. Caída de cabello, manchas en la piel, se aumenta la psoriasis, en fin, muchísimas cosas pueden suceder cuando hay sobreproducción de cortisol en nuestro organismo.
Ojo, el cortisol nosotros lo producimos normalmente, pero en la cantidad normal no hay problema. El problema es cuando lo sobreproducimos y nos intoxicamos de cortisol. El cortisol es considerada la hormona del estrés. ¿Por qué? Normalmente nosotros la producimos ante una situación de peligro, por ejemplo, se produce la estimulación de la producción de cortisol en las glándulas suprarrenales. Se activan, se produce se produce el cortisol, se produce la adrenalina, pero se sobreproduce, y si nosotros no gestionamos esa emoción de momento y la convertimos en un estado de ánimo, va a sobreproducirse el cortisol y vamos a estar en permanente alerta, intoxicados de cortisol, dañando nuestros propios organismos y contribuyendo al envejecimiento. Miren qué maravilla. Cómo estamos constituidos y qué sabio todo el engranaje que hay con órganos, hormonas y nuestras emociones con respecto a lo que estamos hechos. Es así y es importante que una vez nosotros tengamos una emoción y se genere una reacción, sepamos gestionarla para evitar intoxicarnos de cortisol. Teniendo en cuenta además que este cortisol, cuando se sobreproduce, demora en nuestro organismo de 2 a 6 horas. ¿Y cómo podemos ayudar a bajar el cortisol? Con el ejercicio, con las caminatas, de muchísimas maneras, con la alimentación. ¿Y por qué por el ejercicio? Porque lo sintetizamos a través del hígado. Ahí disminuimos el cortisol y empiezan las hormonas de la felicidad a sobreproducirse, que son las que necesitamos en ese momento. Ahora, cuando el cortisol se sobreproduce o estamos intoxicados de cortisol, tanta es la influencia en nosotros, en los diferentes órganos y sistemas, que de pronto en el aparato reproductor se disminuye la producción de testosterona y oxitocina, y de esta manera disminuir la libido en nosotros o el deseo sexual. Es por eso que cuando estamos preocupados, cuando estamos ansiosos, cuando hay un estado de depresión, a nadie se le ocurre una relación sexual. Aparte de eso, en el tracto gastrointestinal se empieza la sobreproducción de ácido clorhídrico, la inflamación de los intestinos, entonces cuando viene la colitis y toda esa serie de cosas. El aumento del azúcar en sangre, así como les dije ahorita, y en nuestro cerebro, ojo, se produce un estado de alerta que nos puede llevar al insomnio y aparte de eso a que se nos olviden las cosas. Y que se nos olviden las cosas no necesariamente tiene que ser o Alzheimer o demencia senil. Muchísimas veces estamos sobreintoxicados de cortisol y este bloquea en nosotros la memoria y puede producir esas pérdidas momentáneas de memoria que tenemos o que se nos olviden ciertas cosas. Es importante gestionar nuestras emociones, la ira, la tristeza, el enojo, hay que saberla gestionar. Y vamos a dejar que el cortisol sea solamente un ave pasajera que tenga su pico y que baje. Y que esa reacción es netamente necesaria y natural tenerlas en nuestro organismo, porque esa hormona de estrés, que es el cortisol, es la que a mí me alerta frente a una situación de peligro y hace que yo me proteja de ese peligro. Es decir, se está quemando algo, yo inmediatamente se genera cortisol, se genera la alerta y yo salgo inmediatamente y trato de protegerme. Por eso es necesario el cortisol. Pero ojo, no hay que dejar que el cortisol se apodere de nosotros, porque la sobreproducción nos intoxica. Y créanme que estar intoxicados de cortisol es netamente perjudicial, porque va a dañar todos los órganos de nuestro organismo, todo, empezando por aquí. Y aparte de eso, mire lo que les estoy hablando del envejecimiento. Se acortan los telómeros al momento de que esto sucede, y al acortarse los telómeros,
las células se envejecen, es decir, hay senescencia celular. Las células no se dividen, se envejecen y tendemos nosotros a acelerar el proceso de envejecimiento. Aparte de eso, recuerden que no solamente la producción de cortisol puede ayudar a cortar telómeros y los telómeros ayudarnos a envejecer o a acelerar el proceso de envejecimiento, sino que aparte de eso hay otros factores que aceleran el proceso de envejecimiento. ¿Cuáles? Los hábitos inadecuados de alimentación, los hábitos inadecuados de sueño, el sedentarismo, todo esto contribuye al envejecimiento. Entonces, muchachos, muchachas, si queremos vernos lindos, jóvenes o rejuvenecidos, vamos a gestionar emociones, vamos a desechar ese aumento de cortisol, vamos a gestionarlo y en el caso dado de que de momento no podamos gestionar una emoción, vamos a tratar de disminuir ese cortisol con ciertas actividades y una puede ser el ejercicio para que lo sintetice a través del hígado y bajen los niveles de cortisol. Aparte de eso, recuerden que puede demorar de 2 a 6 horas en nuestro organismo los niveles de cortisol, así como los estoy diciendo, porque tienden a bajar en ese tiempo. Ahora, el cortisol en nuestro ciclo de vida, ese cortisol en la noche disminuye y aumenta en la mañana, que es cuando necesitamos estar alerta frente a las situaciones que vamos a vivir o al día a día. Pero recuerden que es importantísimo, además de saber gestionar nuestras emociones para que ese cortisol no se aumente, adquirir hábitos saludables de alimentación, cero sedentarismo y aparte de eso, tratar de cumplir con las horitas de sueño que son supremamente importantes para nosotros y que van a ayudar a la longevidad. Recuerden lo que hacen los japoneses con el Ikigai y que el Ikigai está directamente relacionado con la longevidad, pero precisamente por eso, porque saben gestionar sus emociones y tienen hábitos saludables. Cero sedentarismo, una comida saludable, la dieta del 80 y aparte de eso tratan de conservar esos hábitos de conexión con naturaleza, de meditación, en donde su estado de ánimo es un estado de ánimo de tranquilidad, de alegría, de paz y eso ayuda muchísimo para alargar los telómeros, que son los directamente responsables del envejecimiento cuando se acortan, porque esas células se envejecen y no hay mitosis. Los quiero muchísimo, vamos a trabajar por esa juventud, vamos a ser maravillosos, jóvenes divinos. Yo sé que sí lo van a hacer, vamos a empezar porque sí podemos hacerlo.